has dado, Señor, y que en este día, Señor, podamos, sí, bendito Dios, honrarlas, pero todos los días de nuestras vidas, bendito Señor. Así como para ti, Señor, es la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Permite que en este día, Señor, esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, sea de bendición para todos los aquí presentes, Señor, y aún para los que han de escuchar esta reflexión más tarde, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Tome su lugar un momento, hermanos. Yo quisiera, pues sí, darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Darle gracias a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mi mamá, que ya no está entre nosotros. El Señor tuvo a bien llevársela. Pero yo estoy seguro, porque ella aceptó a Cristo en su corazón, ella está en un lugar hermoso para que pueda disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y en ese momento recordaba, mi mamá fue algo muy especial para mi vida. En todo momento me aconsejaba, en todo momento me animaba. Mis hijas tuvieron la oportunidad de conocerla, estaban pequeñas, pero yo creo que recuerdan muy bien a mi mamá. Y bueno, el Señor me permitió disfrutarla mucho tiempo, hermanos. Y en ese disfrute yo recuerdo que mi mamá era muy amorosa. Un día me acerqué y le dije, oye mamá, me gustaría poner un tatuaje. Y me dijo, sí, ¿cómo? Y yo estoy seguro que muchos de los de aquí recibimos algún tatuaje, ¿verdad? El mío decía calzaletas, era la chancla que usaba constantemente. No sé si algunos de los que están aquí fueron, no sé, de esa forma, o tal vez usó su mamá alguna otra arma de destrucción, ¿verdad? Pero hermanos, en verdad, qué bendición es que nuestras mamis estén aquí. Demos el respeto que se merecen, pero no solamente en este día, hermanos. Que el día de mañana igual se acerquen, le abracemos a los que los tenemos. Y hermanos, de verdad, el respeto debe ser diario. Así es de que, hermanos, una de las cosas por las cuales como hijos fallamos con nuestras mamás, pues es desgraciadamente no obedecer a Dios. La palabra de Dios, en Éxodo 20, sabemos que hay una promesa con bendición, ¿verdad? Hay una promesa con bendición. ¿Cuál es, hermanos? Fuerte, te voy a decir fuerte o de acerca del micrófono. Honrarás a tu padre y a tu madre Y serán largos los días que Jehová tu Dios te dará en esta tierra. Así es de que, hermanos, el Señor demanda obediencia de parte de nosotros, pero no solamente en estos días, siempre, hermanos, y en todos los aspectos de nuestra vida. Si tú todavía tienes el privilegio de tener a tu mamá, obedece. El Señor se agrada de esa obediencia. Y bueno, vamos a leer esta cita, la cita que el día de hoy vamos a tener, que no habla de las mamás. Vamos a leerla y van a ver cómo sí tiene mucho que ver con las mamás. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vayamos al libro de Efesios, a la carta a los Efesios, en su capítulo 6, de sus versículos 10 al 18. El título de esta reflexión, hermanos, es Dios demanda obediencia. Obediencia primeramente a Dios, a nuestros padres, pero sobre todo a su palabra, hermanos. Vamos a ver qué dice, todos unidos lo vamos a leer, por favor. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más adelante hasta el 18, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, vamos a su lugar, hermanos. El título de estos versículos que aparece en la palabra de Dios dice que es la armadura de Dios. Y muchas de las cosas, hermanos, que nosotros cometemos, o bueno, de los errores que cometemos en obediencia a nuestro Dios, es precisamente de no leer bien la palabra de Dios, de no entenderla. Y estos textos hablan de esa armadura que el Señor quiere que nosotros usemos. Y hay dos versículos donde dice que toda la armadura de Dios. Así es de que, hermanos, cuando usted ve este título, la armadura de Dios, ¿qué se avecina? ¿Qué está avisando el Señor? Que hay guerra, ¿va? Entonces, habrá una batalla, habrá una pelea, habrá una guerra y, hermanos, no es la guerra que nosotros conocemos, que en otros países sucede, ¿no? No hay aviones en el aire, no hay pelotones en tierra, no hay tanques de guerra esperándonos y para acabarnos, ¿no? Esta guerra silenciosa es diferente. Y las armas, hermanos, no son de fuego, son espirituales. Esta guerra es espiritual y hay tres involucrados, hermanos. El primero es Dios. El segundo es la iglesia de Cristo, hermanos. Y el tercero, ¿quién será? El enemigo, Satanás. También nosotros mismos, hermanos. Pero sobre todo están estos tres involucrados. El versículo 12 de Efesios 6 dice, bueno, lo aclara porque dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra carne y sangre, hermanos. Y el enemigo va a ser de una u otra forma que nosotros nos equivoquemos y que nosotros no demos la obediencia que nuestro Dios está demandando de nosotros. El diablo, hermanos, está organizado. Si se fijó en el texto, bueno, si escuchó el texto, dice que hay la guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes celestiales. Y hermanos, el enemigo está organizado, pero parece que nosotros, como iglesia de Cristo, a veces se nos olvida que debemos estar siempre alerta, en organización y en unidad con nuestro Dios. ¿Dios nos ha alertado, hermanos? Por supuesto que sí. En la palabra de Dios, el Señor siempre nos advierte de esta guerra, de esta batalla que vamos a tener. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando el enemigo te alcanza porque tú no eres sobrio o porque nosotros no somos los sobrios, tenemos la sobriedad que deberíamos tener y no nos mantenemos velando en oración, hermanos, el enemigo nos ataca y empieza a causar problemas, empieza a causar división. El enemigo está buscando a quien devorar y ¿saben qué, hermanos? El enemigo no se preocupa por las personas que están allá afuera. El enemigo se preocupa por la gente que ha decidido seguir a Dios. A ellos es a los que les ha declarado la guerra. Y hermanos, en esta instrucción que el Señor nos da de ser sobrios y velar, pues a veces nos descuidamos. Resulta que a veces ya no queremos orar. Resulta que ya no queremos trabajar en la obra de Dios, que ya no leemos la palabra de Dios. Y hermanos, eso causa muchas cosas tremendas en nuestra vida. El enemigo está preocupado por aquellos. Miren, hermanos, yo veo una iglesia trabajando en este lugar. Es una iglesia trabajadora. Y lógicamente el enemigo se va a preocupar por esta iglesia. El enemigo no se preocupa los de afuera, incluso con ellos festeja todas las terribles cosas que hace. Toda la confusión que hay en la mente de ellos. Por eso la instrucción de Dios es para esta iglesia, para la iglesia de la Nueva Esperanza,
Y hermanos, en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por si en algún momento has dado un paso atrás o dado un paso a un costado, hermanos, el Señor en este día te dice que te fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. ¿Por qué necesitas fortalecerte en Dios? Porque nuevamente volvemos al mismo, la batalla va a ser muy tremenda, hermanos. Él va a usar todo lo que tenga a su alcance, nuestra condición, nuestra carne, para que la derrota sea inminente, para que seamos humillados, para que estemos derrotados, hermanos. El Señor siempre en su palabra nos da instrucciones, y en 2 Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Habla de una batalla, hermanos. Y ninguno de los que estamos aquí, hermanos, debemos dar un paso atrás. No debemos enredarnos en las cosas del mundo, porque al Señor no le agrada. El Señor nos tomó por soldados, nos sacó de la perdición donde estábamos, nos sacó de ese lodo cenagoso, y hermanos, el Señor nos tiene por soldados para pelear esa batalla. Y hermanos, el enemigo va a hacer todas las cosas, pero nosotros debemos estar listos, debemos estar prestos, debemos ser sobrios, velar siempre. Ninguno de los que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador debe practicar las cosas de la vida, hermanos. ¿Cuáles son? Gálatas, le voy a pedir a mis hermanos que lo pongan en la pantalla. Gálatas 5, 19, 20 y 21. Hermanos, ahí están todas las cosas que a veces practicamos, y muchas cosas más que no están escritas, pero que desgraciadamente a veces el enemigo pone en nuestras vidas. Vamos a leerlo todos unidos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Faltaron otras cosas ahí, hermanos? Claro que sí, hermanos. Hay mucho más cosas. Pero la conclusión de estos textos es de que ninguno que practica esas cosas, ¿qué va a pasar? No vamos a heredar el reino de Dios. El Señor demanda obediencia a su palabra. ¿Por qué no deben estar estas cosas en nuestra mente, hermanos? Hay consecuencias, diferentes consecuencias. Pero no, la principal es que no vamos a heredar el reino de Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer hace un momento, del versículo 10 al 18, Dios ordena a su iglesia tres cosas, hermanos, tres cosas muy importantes. La primera es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quisiera que leamos, hermanos, todos unidos, Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Vamos a leerlo todos unidos. Dice la palabra de Dios así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, la verdadera fortaleza la encontramos en la palabra de Dios. Y el Señor demanda esa obediencia. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Salmo 138:3 dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. No hay excusas, hermanos. El Señor siempre está presto para respondernos cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia. El versículo 138, capítulo 138 y el versículo 3 de Salmo lo afirman. Y veamos qué dice el versículo 11 y 13 de la palabra de Dios, de Efesios 6, por favor. Efesios 6, el versículo 11 y el 13.
Todos unidos, hermanos, dice la palabra de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice algo muy importante, hermanos. Vestidos de toda la armadura. No debe faltar nada en nuestra vida. Y el versículo 13, fíjense, vamos a leerlos todos unidos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Si habiendo acabado esto, están firmes. Hermanos, debemos de usar toda la armadura de Dios. Y viendo qué es la armadura de Dios, qué lo componen, hermanos, la armadura de Dios, el cinturón de la verdad. Se dice que representa la integridad, la honestidad y la verdad de la palabra de Dios. Es necesario que lo usemos. Además, causa una estabilidad en toda la armadura. La coraza de justicia protege el corazón y los órganos vitales, simbolizando la rectitud de Cristo que cubre a los creyentes. Es importante usarla, hermanos. Por supuesto. El 3, el calzado del Evangelio de la Paz, proporciona estabilidad y firmeza, preparado para llevar el mensaje de paz y avanzar donde Dios guíe. Es necesario usarlo, hermanos. A veces el Señor nos pone en un lugar donde llevar la palabra de Dios y nosotros resulta que no queremos. Es necesario usar el calzado del Evangelio de la Paz. El 4, el escudo de la fe, sirve para desviar los ataques y tentaciones del enemigo, siendo la confianza total en Dios. El 5, el yelmo o casco de la salvación, protege la mente y los pensamientos, representando la seguridad de la salvación en Cristo. 6, la espada del Espíritu, se describe como la palabra de Dios, la única arma de defensa activa. La palabra de Dios, hermanos, debemos usarla siempre. De nada serviría que nosotros estuviéramos vestidos para la guerra si no llevamos una espada. Es necesario que todos los implementos que el Señor dejó para que usemos esa armadura lo usamos en su totalidad. En el versículo 18 de Efesios 6, hermanos, hay otro mandamiento de nuestro Dios. Versículo 18 de Efesios 6. Es algo que también va de acorde a la armadura de Dios. Vamos a leerlo todos unidos. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, ya estás preparado, ya tienes la vestidura. ¿Qué pasa si no oras? Imagínense aquel soldado que ya se puede vestir, no sé, con todo lo que un soldado debe de llevar, pero no lleva su arma, o no se prepara, no se ejercita en la milicia. ¿Qué va a pasar, hermano? Nosotros tenemos esa bendición, hermanos, que la palabra de Dios siempre nos exhorta y nos exhorta para bendición de nuestras vidas. Y esa exhortación es que estemos orando en todo tiempo. En todo tiempo. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos estar siempre velando en comunión con nuestro Dios y preparados, hermanos. Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros no ponemos la atención adecuada a su palabra, si no nos mantenemos velando y orando? ¿Qué va a pasar? El enemigo va a usar muchas cosas en nuestras vidas y va a predominar la carne en nuestras vidas. Quisiera, por favor, que mis hermanos pongan Efesios 6:10, pero en la traducción lenguaje actual, por favor. Y hermanos, en todos esos mandamientos que el Señor nos da, en todas las ordenanzas que el Señor nos da, y en lo que debemos de estar siempre atentos en la palabra de Dios, en obediencia a nuestro Dios, fíjense lo que vamos a leer en Efesios 10, en la lección, en la traducción, lenguaje actual. Ya está en la
Dice la palabra de Dios así: la armadura de Dios finalmente deje que el poder de Cristo les dé fuerzas necesarias. Hay otras versiones que hablan ponen la palabra finalmente a un principio. O sea, finalmente la armadura de Dios deje que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias. Habla, hermanos, Efesios 6 empieza. Le voy a pedir por favor que lo vayas poniendo en la pantalla. Efesios 6 del 1 en adelante. Lo vamos a ir leyendo poco a poco. Si puedes en la traducción lenguaje actual, estaría perfecto. Ya está en la pantalla. Vamos a irlo checando, hermanos, porque algo que se nos ha olvidado, hermanos, es obedecer a nuestro Dios en esa honra y en ese respeto que debemos darle a nuestros padres. Efesios 6 empieza así, o sea, hubo otras instrucciones antes de usar la armadura de Dios. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios: los padres y los hijos obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. Como hijos, hermanos, debemos estar siempre en obediencia a nuestros padres. Y en este día que estamos festejando, el Día de las Madres, hermanos, el obedecerlos va a ser para siempre, no solamente en este día, hermanos. Y dice además que es lo que nos corresponde hacer: darles la honra que ellas se merecen a nuestros padres, al papá, a la mamá. El versículo 2, por favor. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Hermanos, el Señor está demandando obediencia a su palabra. En su palabra nos dice que obedezcamos ¿a quiénes? A nuestros papás, a nuestros padres y a nuestra madre en este día, por lógica, ¿verdad? Pero no siempre debe ser así. Bueno, más bien siempre debe ser así, no solamente en este día. El versículo 3, por favor. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Eso es lo que nos ofrece el Señor cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. El versículo 4: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. También como padres, hermanos, a veces fallamos al Señor. Cuando dice que nadie estudió para padre, el Señor nos dice que en Proverbios tenemos todas las cosas que podemos hacer como padres. Y dice aquí en este versículo que los eduquemos en enseñanzas cristianas. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. El versículo 5, por favor. Los esclavos a sus amos, esclavos obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Hermanos, y todos los demás versículos que siguen antes de llegar al 10, hermanos, hablan de cómo debemos estar en obediencia a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros amos, y en este caso, hermanos, debemos estar siempre en obediencia a nuestro Dios. Que la palabra de Dios, hermanos, siempre esté en nuestra mente. Y hermanos, ¿qué pasaría si no solamente leyéramos la palabra, que también la entendiéramos, que la atesoráramos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que la practiquemos también? Y algo muy importante es que la debemos tener siempre en nuestros labios, que debemos memorizarla. ¿Qué va a pasar si el enemigo llega un día a tu vida y te pone un momento difícil, una situación? ¿Y qué le vamos a decir? A ver, dame chance, déjame ver la concordancia, o voy a ver la palabra de ustedes. No, hermanos, la palabra de Dios siempre debe estar en nuestros labios, debemos memorizarla, porque, ¿qué creen? También nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y fue tentado de una manera tremenda, hermanos. Vamos a ver qué dice, antes de ver esta cita que voy a dar, Mateo 4, 1 al 10, hermanos, la palabra de Dios está repleta de textos donde debemos darle la honra y la gloria a nuestros padres. Fíjense bien, Éxodo 20,
Jehová tu Dios te da. El libro de Deuteronomio 5:16, Efesios 6:1, Proverbios 1:8, Proverbios 6:20, Proverbios 23:22. Este texto dice: oye a tu padre, aquel que te engendró cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es algo que a veces, hermanos, está pasando hoy en día. Cuando hay vitalidad de nuestros padres, pues les tenemos, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a decaer? A veces ya no les damos el respeto que ellos se merecen. Y todos estos textos hablan de ese respeto que les debemos de dar siempre a nuestros padres, a nuestra madre en especial también. Proverbios 30:17, Deuteronomio 27:16, escucha lo que dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo. Amén. Aquel que no le dé la honra a sus padres, maldito será. Y bueno, podríamos encontrar infinidad de textos: Proverbios 20:20, Éxodo 21:17, Marcos 10:19, hermanos, pero es mejor ahorrarnos en vida. El día de hoy, hermanos, que estamos festejando a nuestros padres, bueno, a nuestra mamá, hermanos, en verdad, valoremos a las mamás que tenemos todavía en vida. Llevarles cosas hoy en día a su sepultura, ya no tiene caso, hermanos. Mejor démosles el respeto hoy en día. Y todas estas citas que hemos leído hablan de esa obediencia a nuestro Dios, de esa honra que le debemos de dar, sabiendo de la palabra. Y hermanos, el Señor Jesucristo, como comentaba hace un momento, también fue tentado. Vayamos a Mateo 4, del 1 al 10. La palabra de Dios siempre debe estar en nuestra mente. Fíjense bien, vamos a leerlo todos unidos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mantén ahí el texto, por favor, el 4. Dice la palabra de Dios que Jesús respondió a Satanás y dijo: escrito está. Lógicamente Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la vida. Pero si algo nos está mandando en ese texto, hermanos, es que también nosotros tengamos la palabra memorizada y que podamos decir: escrito está. Dios es mi pastor y nada me va a faltar. Escrito está que cuando yo clame a Él, Él me va a responder. Y sigamos adelante en esta lectura, en el 5. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. El 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Manténlo ahí, por favor. En el versículo anterior, ¿qué dice? Que Satanás también conoce la palabra, y Satanás también sabe de qué manera nos puede atacar, pero debe estar en nuestra mente siempre esta palabra memorizada y poder decir: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Soy hijo de Dios. Si por algún momento el enemigo te ha hecho sentir que no vales, que no sé, no eres salvo, alguna otra cosa, hermanos, debemos tener siempre presente la palabra de Dios y poder decir: escrito está. Dice la palabra de Dios que todo aquel que aceptó a Cristo en su corazón ahora es hijo de Dios, no solamente creación. El versículo 8, hermanos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Toda la palabra de Dios, hermanos, debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios. Debemos practicarla, memorizarla, hermanos. Es muy bueno que la memoricemos porque podemos desviar los ataques del enemigo, hermanos. Y en este día que el Señor nos permite festejar a nuestras madrecitas, a nuestras madres, hermanos, qué mejor que tener siempre en nuestra mente ese mandamiento que el Señor nos da: honra a tu padre y a tu madre. Hazlo por toda tu vida, hermanos, y vas a tener bendición. Y quisiera terminar con un texto ya conocido, es Josué 1:8. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, hermanos, para poder terminar con esta reflexión. Y fíjense lo que dice este texto. Habla de cómo el ser humano, de cómo el Hijo de Dios debiera tener siempre en la mente todos y cada uno de los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos unidos. Dice la palabra de Dios así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Debe estar siempre en tu mente, hermanos? Sí. Debe estar en tu boca, debes de meditar en él, pero a la palabra de Dios dice que para que la guardes y la hagas, o sea, llevarla a la acción conforme a todo lo que en él está escrito. Y si la palabra de Dios dice que si queremos demostrar a Dios, ¿qué debemos hacer? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres demostrar el amor a Dios, hermanos? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Cada uno de los mandamientos que vamos a encontrar ahí nos llevan a bendición, de bendición en bendición. Debemos practicarlos, debemos atesorarlos. Y hermanos, el Señor se queda con nada. Dice que porque todo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Hermanos, vamos a orar y que Dios nos siga permitiendo congregarnos, pero que por si en algún momento, hermanos, nuestra mente está alejada de este lugar, estando aquí, hermanos, que eso sea motivo de preocupación. Debemos estar siempre atentos a lo que dice la palabra de Dios y practicarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hermosa tarde queremos darte gracias nuevamente, Señor. Tu palabra, Señor, está llena, Señor, de ordenanzas, de mandamientos, Señor, y te queremos pedir perdón, Señor, porque muchos de ellos, Señor, no los hemos practicado, Padre Celestial. A veces tu palabra no ha estado totalmente en nuestra mente, Señor. A veces nos preocupamos más de lo que debiéramos hacer, Señor. Porque, Señor, a veces tenemos problemas, tenemos complicaciones, tenemos momentos difíciles, bendito Dios. Pero es necesario que hoy en día, Señor, cada una de tus ordenanzas, cada uno de tus mandamientos, Señor, podamos tenerlos en nuestra mente, Señor. Y que cuando estemos pasando por momentos difíciles, Señor, tu palabra sea ese bálsamo, esa medicina que necesitamos. Que por medio de ella encontremos ese abrigo, la fortaleza, bendito Dios, que día con día necesitamos tener en nuestras vidas, Padre. En este día, Señor, permítenos llevarnos esto en nuestra mente, atesorarlo y practicarlo, Señor, en nuestro día a día. Enseñarles a aquellos, bendito Dios, que andan sin ti, Señor, que es mejor vivir una vida, Señor, plena, tomados de tu mano, Padre Celestial. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, por las familias aquí representadas. Señor, y permite que podamos en este día darle la honra y la gloria, Señor, que tú te mereces, bendito Señor. Y por lo consiguiente también a nuestros seres queridos, a nuestra madre en especial en este día. Ayúdanos, Señor, a seguir obedeciendo cada uno de tus mandamientos y que todo esto sea, Señor, para la bendición de nuestras vidas y de nuestras familias.
Señor, todo esto te lo pedimos y te damos gracias